Buen día, compañeras, compañeros, en una nueva jornada y en una nueva y linda actividad de reforma de la Seguridad Social, o reforma jubilatoria, como le estamos llamando a los trabajadores, pero eso lo va a explicar mejor acá a los compañeros. Bienvenidos y, bueno, linda concurrencia, así que le paso la posta al compañero Martín Pereira. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Esto es parte de las charlas que está dando la Federación y todo el movimiento sindical en general, lo que tiene que ver la reforma jubilatoria. Una reforma que, como dicen todos los materiales que se están difundiendo, privatiza todo lo que es la seguridad social, expandiendo la SAFAP a todo el sistema jubilatorio. Nos hacen trabajar más para cobrar menos jubilación. El gobierno habla que los números del PIT-CNT no son ciertos, pero no plantea sus propios números y por qué no son ciertos los números que se plantean desde el equipo de representación de los trabajadores y del Cuesta Duarte. El informe del PIT-CNT está a vista de todo el mundo y el gobierno lo único que hace es presentar un PowerPoint con algunos números que ya desde el Cuesta Duarte y desde el equipo de representación se está analizando los números que presentaron la semana pasada para ver si son reales o no y hacer el mismo análisis que se hizo la vez pasada, confrontando números contra números, que es lo que debería hacer el gobierno para plantear. Hay algunos planteos del Parlamento que ya se han escuchado y que la propia coalición no tiene una fortaleza en su planteo unánime y bueno, hay que seguir trabajando, seguir denunciando, informando a los compañeros para que cada vez que salga la conversación en la sala cuando estemos trabajando, en un cumpleaños familiar, demás, explicar claramente por qué no a esta reforma jubilatoria. El viernes estuvimos con algunos compañeros de la Federación en la comisión, planteando lo que venimos planteando hace tiempo, que en realidad no hay que subir la edad de jubilación en los trabajadores de la salud, sino además hay que ir a una rebaja de 5 años. Eso se planteó, quedamos en llevar algunos números a los senadores y diputados. Ya se lo hemos pedido al equipo del BPS que nos prepare esos números de cuántos compañeros se jubilan anticipadamente, cuántos compañeros llegan a los 60 años realmente de trabajo y bueno, teniendo esos números vamos a ir a conversar nuevamente, que fue lo que nos comprometimos en la comisión para seguir avanzando en esta situación. Así que bueno, a seguir trabajando con la reforma, a replicar los compañeros que en las comisiones internas, en sus centros, entiendan que para hacer una charla, bueno, desde la Federación estamos abiertos a participar. Tenemos la suerte de tener a Lorena, que aparte de ser compañera nuestra, integra el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, así que de primera mano estamos teniendo la información y bajándola a los distintos centros y hay muchos compañeros que están preguntando cuál es la situación, así que bueno, hay que seguir trabajando. El gobierno quiere apurar que se vote en el Senado antes de fin de año. Bueno, se está tratando de estirar lo más posible para que no se llegue esa votación antes del receso. El PIT-CNT ha planteado a todos los sindicatos que vayan a la comisión a plantear sus distintas dificultades y el rechazo en general que está haciendo el movimiento sindical y bueno, seguir conversando con organizaciones sociales a través de la intersocial en esto que quedó en funcionamiento después de la campaña del sí y que vimos que tenemos una llegada territorial mucho más importante a la que puede tener solamente el movimiento sindical y bueno, con aliados históricos como FUBAN, la FEU, los feminismos que estamos trabajando ahora y de distintas organizaciones sociales y barriales que hay, bueno, se está tratando de llegar a toda la población porque los grandes medios dan la visión del gobierno en todas las reformas que quieren aplicar, porque tenemos la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación que también intentan avanzar y bueno, estamos en un momento complejo que implica organización y conversar mucho con el vecino y la vecina porque lo que ve en el informativo es lo que el gobierno quiere y bueno, tratar nosotros de llegar y bueno, las barriadas, las distintas charlas, los distintos zonales del PIT-CNT, los plenarios en el interior del país son los que le están metiendo cabeza y carne a esto para llegar a la mayor población posible. No va a ser una lucha fácil, nos queda todavía esperar que no se vote antes de fin de año, sino el trabajo en diputados el año que viene, así que
vamos a tener que estar atentos porque se está intentando avanzar rápidamente en las reformas que tiene antes de entrar en un periodo electoral que al gobierno no le conviene que esta reforma se esté discutiendo en el periodo electoral. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, esto replicarlo y que se vayan con información. Preguntas que tengan, no se queden con ganas de hacerla, pregunten, interrumpan para ver y sacarse todas las dudas, porque después ustedes van a replicar en los distintos centros la situación que se está dando. Así que muchas gracias y le dejo paso a Lorena, que tiene más claro la parte técnica que se está discutiendo y que nos puede sacar muchas dudas de las que tenemos arriba de la mesa y a sacarla, a interactuar, a preguntar, a opinar, que eso lo hace rico este taller, es las preguntas y opiniones de cada uno de nosotros. Bueno, buen día, ya nos saludamos la mayoría, buen día a todas y a todos. Gracias por venir, gracias por interesarse, por preocuparse, ocuparse de la seguridad social. Sin duda que Martín hacía un pantallazo de cómo estamos parados como movimiento sindical y ante un gobierno que viene con una reforma, como decía bien claro, una reforma de jubilaciones y pensiones, no una reforma de la seguridad social como necesitamos, como el país está necesitando en este momento, y una reforma de recortes principalmente, para los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí vamos a estar ahondando, vamos a estar más o menos 1 hora y media hablando, pero no voy a hablar yo sola. Lo vamos a hacer, esto de hacer la ronda también fue con ese espíritu de poder vernos entre todos y opinar, y si me tienen que interrumpir para hacerme alguna pregunta, lo hacemos medio dinámico también, no hay problema, pregunten, y como decía Martín, no se queden con las dudas, porque nosotros lo que tenemos que hacer es intentar resumir, porque la seguridad social es muy largo como para explicar todo, son 330 artículos que hay en un proyecto, imposible hablar los 330 artículos hoy, porque si no Uruguay juega a las 4, va a ser como que voy a seguir y me van a matar todos, pero creo que nos tenemos que quedar con algunos conceptos que es con lo que vamos a tener que trasladar y que nos van a servir como insumos para hablar con los compañeros y con las compañeras en las bases. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hay que reforzar un poco los conocimientos. Yo sé que la seguridad social no es atractiva, que nos cuesta mucho y que acá, si miramos un poco, vemos que los más jóvenes quizás no son los que se interesan mucho por la seguridad social. Pero eso no se preocupen porque pasó siempre y va a seguir pasando. Porque eso no sucede, lamentablemente asociamos la seguridad social a la jubilación, entonces nos preocupamos cuando estamos un poquito ahí ya llegando de los 40 para arriba o los 50, nos empezamos a preocupar por la seguridad social y ahí es donde encontramos el gran problema. Pero bueno, está en nosotros poder salir de acá y poder difundir. Tenemos a la compañera Mónica que vino a acompañarnos. Mónica es de COFE, es de AFGAP, es la compañera que nos está acompañando en el CLIF de COFE, que también ya pasamos el chivo, que junto con Mariela estamos los miércoles de 10 a 14 en COFE, por las consultas que tengan para hacer, algunos compañeros ya pasaron por allá y eso, que si quedan algunas dudas de acá, también pueden pasar por allí, porque lo que se está convirtiendo el CLIF es en que los compañeros y las compañeras llegan al lugar allí, se sientan tranquilos y podemos conversar de seguridad social. Y las dudas que tenemos, lo más grueso, lo podemos decir acá, pero lo más fino capaz que se puede conversar ahí y está bueno para llegar y que se forme la instancia poder conversar un poco. Pido disculpas por la voz también, porque venimos de semanas complicadas, hablando mucho, y se complica un poco a veces con llegar con la voz para todos lados. Pero bueno, vamos a comenzar. Como decíamos, tenemos sobre la mesa un proyecto que tenemos que saber de dónde sale ese proyecto. Ese proyecto sale de la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración conforma una comisión de expertos, 15 expertos, donde estaban 9 del gobierno, los 3 representantes sociales, trabajadores, jubilados y empresarios, y 3 del Frente Amplio.
Esa comisión de expertos comenzó a funcionar, se hizo un documento primero de diagnóstico de la Seguridad Social, luego se hizo un documento de propuestas, que vale aclarar que los dos documentos se votaron 10-5, con los 3 votos del Frente Amplio en contra, más los 2 votos de los representantes sociales de los trabajadores y los jubilados. Los empresarios votaron con el gobierno. Esto es aclararlo porque tenemos que saber de dónde sale, ¿no? Donde 15 expertos que dispone el gobierno, que son expertos en seguridad social, son los que van a resolver la seguridad social de cada uno y cada una de nosotros de acá a 30, 40 o 50 años. Y en la mano de ellos está nuestra reforma jubilatoria, como dijimos, no de la seguridad social. Por ahí se conforma un anteproyecto que es presentado a los partidos políticos, donde vemos las grandes problemáticas que se encontraban, y ahí es donde sacamos que es totalmente regresivo, que es un anteproyecto donde tenían muchos problemas de financiamiento, pero también nos planteaban algunos cambios para los trabajadores y las trabajadoras que nos van a afectar ahora o más adelante. Pero luego se presenta el proyecto definitivo que por el Poder Ejecutivo se pasa al Parlamento. Y nos encontramos con que es un proyecto peor que el anteproyecto, donde ahí vamos a encontrar varias cosas. Adelante, compañeras. Hay lugar por acá también, si quieren. Y donde ahí nos encontramos con varias cosas, como por ejemplo, agrandamos la ronda. Como recién empezamos, podemos agrandar la ronda, no hay problema. Así, un poquito más. Sí. Agrandamos un poquito más. Viste, hice las cosas mal. Pero no sé si venían para acá ellas, ¿eh? Igual no sé si venían para acá. Bueno, seguimos. Entonces nos encontramos con este proyecto, decíamos, que es totalmente regresivo y que nos vamos a quedar con varios puntos. El primer punto, que es el que más nos lleva a pensar, es el aumento de la edad de retiro. En ese proyecto se plantea aumentarnos a 65 años. Nosotros tenemos al día de hoy el causal jubilatorio, que es 30 años de trabajo y 60 de edad. Si nosotros cumplimos con esas dos situaciones, llegamos al causal jubilatorio. Lo que se nos plantea en este proyecto es aumentarnos la edad de retiro. Y por ahí decimos, bueno, es la edad de retiro que nos aumenta. No, no es solo la edad de retiro que nos aumenta. Porque hay una cosa en juego acá, y es que en el año 2008, por intermedio de un diálogo social en este país, se logró que como en ese momento el causal era 35 años de trabajo y 60 de edad, y los compañeros y las compañeras ya no estaban llegando a ese causal, se bajara a 30 años de trabajo y 60 de edad, en el año 2008. Pero además de eso, no llegaban igual los compañeros y las compañeras. Entonces, ¿qué se hizo? Una flexibilización, porque si con 30 años de trabajo y 60 de edad no se llegaba, recién se iba a llegar a los 70 y los 15. Entonces lo que se hizo fue que con 25 años de trabajo y 65 de edad, los compañeros y las compañeras se puedan jubilar. Y ahí vamos subiendo 1 año de edad y bajando 2 de trabajo. 66 y 23, 67 y 21, hasta llegar a 70 y 15. Lo que pasó ahí, que dice el gobierno, y en la comparecencia del PIT-CNT lo marcó, es que al gobierno se le ocurrió hacer un despilfarro y que hubieron compañeros y compañeras que se pudieron jubilar. Y ese es el concepto que tiene este gobierno de nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Que el poder llegar a una jubilación quizás mínima, que no es ni digna, porque cuando hablamos de una jubilación mínima, sin duda que un trabajador o una trabajadora no puede vivir con eso, ellos lo toman como un despilfarro. Entonces,
También se nos dio a las mujeres, como somos las que nos ausentamos del ámbito laboral cuando hay un tema de cuidados en el hogar, el nacimiento de un hijo, el cuidado de una persona con discapacidad, un adulto mayor, se nos dio 1 año de trabajo por cada hijo nacido vivo. Y eso hizo que se jubilaran mucho más mujeres de las que se jubilan en el 2010 que los hombres. ¿Qué quiere decir? Que las compañeras no estaban pudiendo llegar al causal jubilatorio. Entonces eso también lo tenemos que celebrar. Pero ¿qué pasa? Para este gobierno, gracias, para este gobierno no hay que celebrar nada, según ellos, sino que nos tiene que castigar un poco más. Y ahí nos aumentan la edad de retiro. ¿Y por qué digo que no solo nos aumentan la edad de retiro? Porque si prestaron atención, con 65 y 25 dice la flexibilización que nos podemos jubilar. Pero ahora el causal va a ser 65 y 30. Entonces, si teníamos 65 y 25, seguramente para este gobierno no es así, pero para nosotros sí, nos aumentaron 5 años de trabajo también. Entonces, no es solo el aumento de la edad de retiro, sino el aumento de los años de trabajo también. Entonces, ahí nos encontramos que vamos a trabajar más. En el mejor de los casos vamos a trabajar más. Porque acá, capaz que tenemos asegurado más o menos los que somos funcionarios de ACE. Pero también tenemos compañeros y compañeras tercerizados. ¿Y qué pasa si la empresa da de baja? O como sabemos, hemos tenido reuniones con San Jorge, por ejemplo, en estos últimos tiempos, que quedan compañeros sin trabajo. ¿Y qué pasa si una compañera o un compañero queda con 60 años sin trabajo? ¿Cómo va a ser para llegar a los 65 años si el mercado laboral del Uruguay ya dice que con 60 años sos viejo? Que ya no servís para el mercado laboral. Porque tenemos trabajos en el Uruguay donde a los 60 años te dan un incentivo para que te retires y que te vayas del trabajo porque ya no le servís. Porque entramos a un shopping o entramos a una tienda de ropa y no vemos a una compañera o un compañero vendiendo esos artículos con más de 60 años. Entonces ahí vamos a tener un gran problema, que va a ser un impacto social y económico, porque nos van a quedar compañeros y compañeras mayores de 60 años esperando a llegar a los 65 sin ningún ingreso de trabajo, pero sin ningún subsidio. Y ahí vamos a tener un gran problema. Pero también va a haber otro impacto, porque si nosotros aumentamos 5 años de edad, cuando nos retiramos a los 60, le estamos dejando un lugar a los jóvenes para entrar. Ya 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años está buscando trabajo y no lo encuentra. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la edad? Ese parámetro se va a aumentar y ahí también va a surgir otro impacto social y económico. Entonces, acá tenemos un problema muy fuerte detrás de este aumento de la edad de retiro. Trabajamos más en el mejor de los casos. Vamos a cobrar menos. ¿Por qué? Por ahí habrán escuchado que el doctor Saldain y el ministro de Trabajo... ¿Tomo agua? Todo el mundo me trajo agua, me la abrieron todo, era para tomar. Saldain y el ministro de Trabajo dijo, el PIT-CNT hizo mal los números y por eso están pasando en la prensa de que los números de ellos están bien y los nuestros están mal. No, señor. Los números nuestros están bien. Con la diferencia de que ellos hicieron mal los cálculos porque la que hace los cálculos actuariales del BPS reconoció que los hizo mal. Y ellos se están basando en esos números para hacer las cuentas. Pero además de todo, no nos ponen sobre la mesa las cuentas como las hacemos nosotros, que ahí las pasamos ahora a una placa, no sé si les llegó a todos, pero lo pasamos a los presidentes, al grupo de los presidentes, pero después la pasan ustedes, donde dice, una persona normal, cuánto cobraría con la jubilación ahora en la actualidad, cuánto cobraría por la reforma y cuánto va a perder. Y acá estamos hablando de, en algunos casos,
de 3.000 pesos, de 2.000 pesos por mes o de 8.000 pesos por mes. Que en los sueldos nuestros, vaya si es dinero. Es una rebaja muy grande. Pero además de eso, esto de subestimar al movimiento sindical, de que hacemos mal los números, también tiene un trasfondo. También tiene un trasfondo y tenemos que visualizarlo también ese trasfondo. Entonces, cuando decimos por qué están bien hechos los números, es porque en este proyecto se plantea un pilar solidario, que va a ser un complemento a el porcentaje que ellos no nos ponen en la cuenta. La cuenta es rarísima de hacerlo, muy parecida a la de la SAFAP. Nosotros ahora nos jubilamos, en promedio los 20 mejores años de nuestra vida laboral, se hace un promedio y se cobra el 45% con 60 y 30 años. Ahora ellos, los años que tenemos de aporte se van a multiplicar por 1,5, pero se hace una cuenta con el pilar solidario para ver cuánto nos dan de ese pilar solidario, que son 14.000 pesos. Pero de esos 14.000 pesos se van sacando según cuánto vamos ganando nosotros de jubilación. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? En el Uruguay las jubilaciones aumentan por índice medio de salario. Pero ese pilar solidario va a aumentar por IPC. Entonces, nosotros vamos a encontrar con que las jubilaciones van a ir haciendo una curva ascendente y el pilar solidario va a ser descendente. Entonces, cuando nos encontramos con ese pilar solidario, en el 2043, que vamos a ser los primeros en jubilarnos con 100% de reforma, nos encontramos que ese pilar solidario, que hoy son 14.000 pesos, va a ser de 9.000 pesos, no va a ser 14. Entonces, cuando hacemos la cuenta, es que nos encontramos con que vamos a cobrar mucho menos. Los de 2043, que creo que acá vemos unos cuantos que nos vamos a jubilar en ese año, o ahí muy cerca. Pero también, a medida de que van pasando los años, o sea, los que van ingresando a nuestro ámbito laboral, a los compañeros más jóvenes, les va a suceder peor, porque ese pilar solidario se va a ir licuando cada vez más y va a llegar un momento que va a estar en 2.300 pesos. Entonces, ahí es donde vamos a tener la rebaja en las jubilaciones. O sea, trabajamos más, cobramos menos, se privatiza más. En el año 96 tuvimos la reforma a la Seguridad Social, donde se instala en nuestro sistema la ley 16.713. En esa ley nos implantan las AFAP. Las AFAP son una empresa privada que recibe nuestros aportes, nos cobra una comisión, lo que hace es darle rentabilidad, puede ser negativa o puede ser positiva, porque si le va bien en el negocio donde ellos invierten, nos va bien a nosotros. Pero si les va mal, nos va a ir mal en nuestra cuenta. Porque ellos, una vez que agarran el dinero, no pierden nada. Ellos, si les va mal, problema nuestro. Si les va bien, mejor para ellos. Pero nos sacan del sistema solidario aportes que son para algo que en la pandemia la debemos haber visto muy bien, que fue la solidaridad, donde tuvimos un gran aumento de subsidios por desempleo, subsidios por enfermedad, donde muchos de los lugares sacaron a los viejitos de la casa de salud y la llevaron a la casa porque no tenían un sustento. Muchos compañeros les pasó eso y era la jubilación la que tenía un ingreso en ese hogar, y donde seguramente si no hubiésemos tenido un BPS contundente como teníamos con las cotizaciones que teníamos, que eran 1.400.000 cotizantes, y nos hubiese agarrado en el 2003, 2004, que éramos 700.000 cotizantes nomás, seguramente el impacto de la pandemia hubiese sido catastrófico, porque no hubiésemos tenido estos ingresos. Pero cuando hablamos de la SAFAP, tenemos que decir que es un lucro dentro de la Seguridad Social, pero que además el 64% de los países del mundo está quitando a las administradoras de fondo de su sistema. El 64%.
Uruguay, para ir contra la corriente, no solo dice que son perfectas, sí, para las grandes empresas son perfectas, que si no las va a extender al resto de las cajas. Ahora lo tiene solo BPS, pero ahora pasa a caja policial, a caja bancaria, a militar, profesional y notarial. ¿Y qué pasa ahí? Nosotros tenemos una caja deficitaria totalmente, que es la caja militar. Ya tenemos un gran problema y se paga un déficit muy grande en esa caja. Pero si encima ahora se le va a sacar un 5% para la SAFAP mes a mes, seguramente el déficit se va a agrandar cada vez más. Entonces acá no es un problema de que falta plata, compañeros. Acá el problema es otro, que hay que darle al que tiene más y sacarle al que tiene menos. Entonces, trabajamos más, cobramos menos, se privatiza más, nos mienten en algunas cositas, como venimos acostumbrados, nos vienen mintiendo con algunas cosas, como por ejemplo, nosotros recibíamos 4 puntos del IVA cuando pagamos con débito, ¿no? Ahora recibimos 2 puntos del IVA cuando pagamos con débito. No vamos a recibir más los 2 puntos de IVA. En el proyecto dice que esos 2 puntos de IVA van a ir a nuestra cuenta de ahorro individual. O sea, cuando va a la cuenta de ahorro individual, lo primero que hacen las AFAP, nos restan la comisión. O sea, tampoco van a ir los 2 puntos de IVA, porque nos van a retirar la comisión que va para ellos y después va a ir los 2 puntos de IVA. Pero además de eso, nosotros estamos como medio acostumbrados de que a veces sale alguna partida especial, como pasó, por ejemplo, el año pasado con nuestros 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos no tuvieron aporte, no van grabados porque son por única vez. Las partidas únicas no llevan aportes. Mejor dicho, no llevaban aportes. Porque ahora van a llevar. Si nosotros conseguimos, por ejemplo, en una negociación la Federación consigue un aporte único, una partida única, va a tener aporte. Pero solo los trabajadores vamos a tener aporte, porque está exonerado de aporte patronal, pero sí era de los trabajadores. Pero además no va para el BPS, va solo para nuestra cuenta de ahorro individual. Entonces, el negocio es redondo, el negocio sin duda que es para los grandes capitales, es para las grandes empresas, son para los dueños de las AFAP, que sabemos quiénes son, que son los que dejan el dinero también en el exterior y demás. Y acá no se ataca, porque todo lo que he dicho hasta ahora, hablamos de los trabajadores y las trabajadoras, pero en ningún momento se ataca a los grandes capitales. Somos el único país en el mundo donde los trabajadores aportamos el 15% y el empleador, o sea, el patrón, aporta el 7,5%. Pero además de eso, tenemos exoneraciones patronales. Las exoneraciones patronales más o menos se van 230 millones de dólares anuales en exoneraciones patronales. Y cuando hablamos de las exoneraciones patronales tenemos que decir que hay lugares que son injustos que tengan exoneración patronal. Porque encontramos a la educación privada, donde sabemos que acá en el Uruguay tenemos colegios que sus matrículas son en dólares y que muchas de las veces no necesitan una exoneración patronal. Pero también encontramos una inequidad que cualquiera de nosotros que tenemos doble empleo, que salimos de acá y nos vamos a la privada, marcamos en el público y aportamos el 15%. Y nuestro patrón aporta también aporta por nosotros. Pero después cruzamos la calle y entramos en la privada y nosotros volvemos a aportar el 15%, pero el patrón no aporta por nosotros, porque está exonerado la salud privada. Y hay mutualistas que también no tendrían que estar exoneradas, porque hay algunas que están fuera del FONASA y que están muy bien económicamente, que no tendrían que tener exoneración.
Pero también, y sin molestar a nadie, las religiones también están exoneradas. Y perdón si ofendo a alguien, pero acá en 18 de julio tenemos una iglesia que si mirás para adentro, las paredes son de mármol, y vaya si hay dinero ahí adentro, y que no tendrían que tener aporte patronal. Tendrían que tenerlo, no tendrían que tener la exoneración. Entonces, no hablamos de las exoneraciones, no hablamos de los porcentajes, no hablamos de quiénes ponen un poco más. Nosotros si tenemos un kiosquito, aparte de ser funcionarios de ACE, se nos ocurre poner un kiosquito y vamos a aportar. O un monotributo porque vendemos ropa, nos ponemos ahí en los techitos y después que salimos vamos a vender ahí. Tenemos que aportar el 7,5. Pero ¿saben qué? Aportamos lo mismo que aporta un productor sojero. El productor sojero, que en este país se lleva las grandes ganancias, los grandes capitales, está teniendo la misma aportación que cualquier compañero o compañera que al final de la hora del día pasa raya y tiene igual o menos dinero que cualquier jornal de nosotros que somos dependientes. Entonces, cuando nos plantean que acá hay un problema de déficit, que acá hay un problema de reformar la seguridad social porque no da para más, y un cuco que están poniendo es que si no se hace esta reforma no se van a poder pagar las jubilaciones. Mentira. Eso es lo que tenemos que dejarle a los compañeros claro. Las jubilaciones y las pensiones y todo lo que tiene que ver con prestaciones se van a seguir pagando igual, porque la Constitución de nuestro país dice que cuando el gobierno no tiene dinero, cuando el BPS no tiene dinero, el gobierno es el que tiene que poner el resto desde rentas generales. Entonces, que no nos mientan y que no nos digan lo mismo que nos dijeron en el año 96. En el año 96 nos dijeron exactamente lo mismo. Y lo que tenemos que saber, que esta receta que traen, y que sabemos de dónde vienen, que son mandatadas por el Fondo Monetario Internacional, que son mandatadas por el Banco Central, que son mandatadas por el neoliberalismo, porque los grandes capitales mandatan a que tenga que suceder esto, para ellos llenar más sus bolsillos, nosotros tenemos que contrarrestar esto. ¿Y cómo? Y bueno, saliendo hoy de acá, o yendo a las movilizaciones, hablando con los compañeros, con el mano a mano y decirle, compañeros, acá lo que nos va a pasar es que nos van a perjudicar a todos. Vamos a cobrar menos, vamos a trabajar más, como decía Martín. Yo no veo, yo soy enfermera, todo el mundo sabe del Cerro, pero yo veo compañeros que acá trabajan algunos en el CTI, trabajan en Bloc, trabajan quizás en otros lugares donde ya cuesta mucho llegar a los 60 años, o que trabajan en la noche, ya cuesta mucho llegar a los 60. Yo no los imagino trabajando a los 65 años, yo los imagino trabajando quizás hasta a los 55. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, tenemos que intentar de que cuando nos movilicemos, salir a pelear, porque ya tenemos algunos ejemplos de que cuando fue injusto algo, pudimos revertirlo. Quizás no como queríamos, como el movimiento sindical quería, pero tuvimos una solución con los cincuentones cuando hubo ese problema. Había un gran perjuicio para los compañeros. Y ahora, los que tenemos, yo casi 40, los que tenemos 40, vamos a ser los futuros cincuentones. Y vamos a tener los de 30, que van a estar peor que nosotros. Porque acá va a haber una pérdida entre un 8 y un 23%, sí, hasta 2043, pero después va a ser peor. Entonces, ¿qué vamos a salir? ¿Haciendo parches después? No, tenemos que pararlo ahora. La semana pasada, el martes, miércoles, por ahí, el PIT-CNT tuvo la comparecencia en el Senado, donde pudimos plantear principalmente por qué estamos en desacuerdo con ese proyecto. Pero además pudimos plantear las cuentas, como decíamos, de que están mal hechas. Pero además queremos que nos den alguna información de cuál va a ser el impacto económico a futuro
de esta reforma, porque no hay un número desde el gobierno que diga cómo va a salir esta reforma económicamente. No lo hay. Lo que sí hay es que es una reforma de jubilaciones y pensiones y que queda por fuera muchas cosas que tienen que ser reformadas en la seguridad social. Y ahí me refiero a sistema de cuidados, porque se habla de que nos van a aumentar la edad porque vivimos más, pero si vivimos más vamos a necesitar más cuidados. Y eso no se está visualizando. La discapacidad queda por fuera y la niñez queda por fuera. Capaz que ustedes han visto que se presentaron los últimos números del aumento de los índices de pobreza. Y en ese aumento de los índices de pobreza se plantea que donde más aumentó la pobreza fue en los niños y niñas del Uruguay. Si hablamos de niños, niñas y adolescentes y que están más pobres, seguramente cuando lleguemos al 2043 mínimo, van a ser los que van a empezar a trabajar. ¿Y qué trabajo van a tener si estamos pasando por una reforma educativa, si estamos pasando por un aumento de índice de pobreza, si estamos pasando con un futuro que viene muy mal? Si el futuro, que son los que van a tener que aportar para nosotros recibir, viene mal, seguramente vamos a tener un gran problema. Por eso decimos que la reforma tiene que ser por intermedio de un diálogo social, pero tiene que ser una reforma donde, sin duda, no puede dejar por fuera ni a la niñez, no puede dejar por fuera a la discapacidad, ni tampoco puede dejar por fuera a los cuidados. Cuando hablamos de discapacidad, también tenemos que hablar que tenemos muchos compañeros y compañeras que no están llegando a los 60 años y se están jubilando por discapacidad. Y que se retiran con el 65% del promedio cuando llegan al baremo, que ahora está muy difícil llegar al baremo. ¿Saben con qué se van a jubilar? Con el 45%. Bajan un 20% las jubilaciones por incapacidad física. Y esos compañeros o compañeras que en ese momento, que estás más vulnerable, quizás necesitas un apoyo económico mejor, no lo van a tener. Entonces, yo creo que voy a dar pie a que ustedes hablen un poco, porque dije que iba a ser dinámico y estoy hablando yo sola. Pero creo que queda bien claro, compañeros y compañeras, que más allá de que hay un tema de que cobramos más, cobramos menos, trabajamos más, que se privatiza más, que todo lo que contiene ese proyecto, yo creo que acá nos tiene que quedar claro que esto es lucha de clase y que no hay otra cosa de fondo, que sin duda nosotros nos lo vamos a ver mal, pero que se va a abrir cada vez más la brecha, porque el que tiene más va a tener más y el que tiene menos va a tener menos. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar de concepto de esta reforma regresiva y que nos afecta mucho, y por suerte veo muchas compañeras, pero lamentablemente les tengo que informar que somos las más perjudicadas en este proyecto. En este proyecto las mujeres somos las más castigadas y que sin duda vamos a tener las consecuencias mucho más que los compañeros, porque además de ser regresiva, es regresiva para cada una de nosotras. Entonces, abro un poquito la ronda para pregunten, porque hay cosas que no dije, que salen en todas las... bien. Yo sabía que iba a salir. Bien. Se mandata al Poder Ejecutivo en 51 artículos. Uno de esos artículos, por ejemplo, es que se habilita al Poder Ejecutivo, o sea, se habilita que el presidente o la presidenta futura se levante un día y diga:
La demografía aumentó, están viviendo más, que así que ahora no se van a jubilar con 65, se van a jubilar con 67. Y eso lo habilita el proyecto. No va a pasar más ni por el Poder Legislativo, ni por ningún lado. Va a ser solo decisión, porque así lo habilita, decisión del presidente o la presidenta que esté en el momento. Y eso también es regresivo, porque por lo menos no llegamos a tener ni siquiera un diálogo para decirle el por qué, como está pasando ahora, poder ir al Parlamento y decirle, no, nosotros los compañeros y las compañeras de la salud no podemos trabajar más, por esto y esto. Bueno, no se va a poder hacer eso. Faculta... Sí. Sí. Si viene un gobierno que quiere cambiar algunas cosas, porque eso está bien que lo dejemos claro, porque después que no se agarren algunos gobiernos también de que no, le aumentaron la edad y la tenemos que tener en esa edad y no la podemos bajar. No. Los gobiernos que entran, y ahí voy a ir a otra pregunta que hacen siempre y la voy a responder antes. Los gobiernos que entran pueden tener cambios paramétricos para beneficio o no, como en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras. Pueden cambiar como bajó en el año 2008, se bajó la edad porque era un exceso. Bueno, ahora se puede decir, entra otro gobierno y puede decir, bajemos la edad, en el 2008 se bajó los años de trabajo. Ahora se puede decir, bajemos la edad porque es perjudicial y vamos a bajarla. Ahora, una pregunta que sale en todos lados, ¿cómo seguimos de acá para adelante? ¿No? Y muchos compañeros y compañeras preguntan, ¿se puede hacer un plebiscito? ¿Se puede plebiscitar? No, no se puede plebiscitar. La seguridad social, como las reformas tributarias, no se pueden plebiscitar. Lo que se puede hacer es una reforma constitucional. Ahora, una reforma constitucional puede traer muchos problemas, porque si nosotros nos tiramos al agua para reformar la Constitución y no la ganamos, no lo sacamos nunca más en la vida, venga quien venga. Entonces hay que tener mucho cuidado porque algunos sindicatos ya han propuesto reformar la Constitución y eso tenemos que conversarlo. Hay que conversarlo entre todos. Por eso también hay que plantearnos, estamos rumbo a un tercer Congreso del Pueblo, donde tenemos que poner, el otro día estuvimos con Miriam es del SUINAU, para los que no la conocen, la compañera del SUINAU, estuvimos el sábado, estuvimos en el encuentro de género, el tercer encuentro de género del PICNT hacia el Congreso del Pueblo. Y ahí también pudimos dejar algunas cuestiones que creo que tienen que quedar claras y que tienen que quedar profundas en un documento de propuestas para un tercer encuentro del Congreso del Pueblo. El tercer encuentro era de género, para el Congreso del Pueblo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con las herramientas que tomamos. Por eso decimos que hay que salir a luchar ahora. No esperar, porque nosotros tenemos la costumbre de esperemos, salimos a juntar firmas, total, y sacamos todo. No, no es esta la situación que se da. Por ahí se mintió un poco con alguna cuestión de algunos compañeros que quedaban por fuera. Y ahí capaz que también cuestiones que faculta al Poder Ejecutivo, como decía Carlos. Tenemos los compañeros de la construcción y los rurales, que la cajita mentirosa que tenemos en casa, que la aprendemos cuando llegamos, que es la televisión, nos dijo que la construcción y los rurales quedan por fuera. A ver, el presidente no se quiso comprar un lío con uno de los gremios más grandes del país, que es el Zunca. Porque mentira que quedan por fuera. Porque para quedar por fuera hay que cumplir un montón de requisitos
que los compañeros y las compañeras de la construcción no lo cumplen. Los compañeros de la construcción aportan por la ley 14.411, que es la ley de la construcción y que el aporte al BPS la hacen por ahí. No. Esa ley, si nosotros aportamos para quedar por fuera, tenemos que aportar 20 años a la 14.411, esos son los requisitos. De esos 20 años, en los últimos 10, al menos 8 tienen que aportar a la 14.411 sin interrupción. Y nosotros conocemos la construcción. ¿Qué compañero o compañera aporta 8 años seguidos sin interrupción? Imposible. Pero además, quedan por fuera los compañeros y las compañeras que no aportan por la 14.411, que son vidrieros, ascensor, aire acondicionado, los peajes, que ya se está sacando en los peajes la fuente de trabajo de las compañeras y los compañeros del Zunca, y que principalmente son compañeras las que trabajan ahí también. Y además tienen que ser mayores de 45 años a la hora de la ley. Entonces, con todos esos requisitos, no entra ninguno. No entra ninguno. Mienten de esa manera, porque nosotros cuando llegamos a hacer la asamblea en las obras, los compañeros están muy convencidos de que quedan por fuera y que no hay que seguir luchando, porque ellos se van a jubilar a los 60. Entonces, si habrá que tener cuidado con esto, y si habrá que tener un poco de conciencia de cómo vamos a seguir para adelante, porque nos estamos hipotecando nuestra jubilación. ¿Alguna otra? Vos me habías hecho. Con esto de las corrientes migratorias, ¿no? Todos los compañeros que han venido, porque le hemos dado así, han estado mucha cantidad de años trabajando. Hoy o mañana mejora el país, se vuelven a su país. ¿Qué pasa con los aportes de qué pasa con el financiamiento del BPS en el caso que haya una migración masiva, que vuelvan todos a su país de origen? ¿Qué pasa con los aportes de ellos? ¿Y en qué puede afectar al BPS una corriente masiva a la reversa, ¿no? Bien. Ojalá tengamos más migrantes en edad de aporte, ¿no? Porque a nosotros nos está salvando que están viniendo migrantes que aportan al BPS y que están en una edad laboral. Nosotros tenemos convenios internacionales. Los convenios internacionales podemos llevar nuestros aportes a cualquier lugar del mundo, porque los aportes son nuestros. Entonces, cuando nosotros nos vamos para otro país y decidimos jubilarnos en otro lugar, nos podemos llevar nuestros aportes de Uruguay, o si trabajamos en otro país y nos volvemos al Uruguay, nos podemos traer los aportes. Porque BPS es uno de los pocos institutos de seguridad social del mundo que se escucha gol por todos lados, ¿no? No sé dónde es. Pero no sé quién está jugando. Esto de estar en modo mundial es tremendo. Debe ser en la cocina. No, entonces, el poder jubilarnos, vamos a estar en todos lados, pero nosotros lo que podemos hacer, decía que Uruguay es el único país en el mundo que tiene su seguridad social, que en cada lugar donde hay un uruguayo se logra hacer un convenio internacional para que ese uruguayo o uruguaya no quede por fuera de los convenios. Y se ha hecho en los lugares menos pensados. Hemos tenido los últimos 2 convenios que se hicieron fue con Japón, que no estaba hecho, y con Estados Unidos, que Estados Unidos no hace convenio con nadie, es medio imposible, pero no sé cómo lo logramos y pudimos hacer el convenio, porque además en 2000 y algo ahí en la crisis, 2000, 2004, muchos uruguayos y uruguayas, uno de los puntos donde se fueron fue a Estados Unidos y pudieron trabajar allá y ahora decidieron venir
para Uruguay y tienen muchos años de trabajo allá y no los estaban pudiendo conseguir y se pudo lograr. Así que si te vas o si venís, vas a poder tener los años de trabajo que aportaste porque los años son tuyos. Pero, sí, sí. Sí, es del sistema, sí, sí. Pero, vuelvo a lo mismo, están naciendo muy pocos niños para lo que nosotros precisamos para el futuro. Entonces, lo que a nosotros nos sirve es que ya vienen crecidos, es horrible pensarlo así, ¿no?, como persona, pero ya vos es horrible, te ahorraste un proceso, pero hablando de los números como quieren ellos, a nosotros nos conviene que el migrante venga y aporte por ese sentido. Van a apostar a la informalidad, sin duda. Carlos. Sí, sí. Sí. Bueno, bien. Bien. Está bueno hablar de la caja militar. La caja militar, el niño Carlos y la niña... Bueno. Sí, por supuesto. Pero por eso nosotros que planteamos es que tiene que haber una reforma de la seguridad social. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pregunté? La caja militar. La caja militar tiene 450 millones de dólares de déficit anual. El BPS tiene 550 millones. O sea, nos llevamos 100 millones de diferencia entre uno y otro. Con la diferencia de que ellos son 27.000 cotizantes y nosotros tenemos 1.300.000, capaz 1.250.000 ahora. Pero tenemos 700.000 pasividades y ellos tienen 52.000 pasividades. Y ahí tenemos un gran problema. Y el gran problema es que hay unas 10.000 pasividades de la caja militar que están por encima de los 140.000 pesos y que son jubilaciones de privilegio, porque nosotros cuando hablamos de los privilegios de la caja militar no nos referimos al soldado raso, no nos referimos a ese soldado, porque muchas de las veces a ese soldado lo encontramos viviendo en los asentamientos con familias numerosas o en el interior del país, que tuvo que entrar al servicio militar porque no hay otra cosa, no hay dónde trabajar, o que lo encontramos comiendo en la olla también. No es contra ese que vamos, porque muchas de las veces estamos trabajando y el compañero de seguridad es un militar retirado, porque tuvo que ir a conseguir otro trabajo porque no le da, porque hay una gran inequidad. Pero también tenemos generales cobrando más de 140.000 pesos, coroneles también, que le hicieron mucho daño a este país. Mucho. También. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí tenemos un problema, y perdón si ofendo, pero es lo que pienso. Manini le dijo al presidente que si pasaban ciertas cosas en ese proyecto, él levanta la mano para votarlo. Pero si no hay esos cambios adentro de ese proyecto, él no lo votaba. Y esos cambios son que nosotros como los jubilados de este país, en la dictadura se les sacó el aguinaldo. No tienen aguinaldo, pero los militares tienen. Entonces él propuso de que las pensiones a sus señoras, cuando quedan viudas, también tengan aguinaldo. Y está puesto en el proyecto, van a tener aguinaldo. Pero otra cosa que es peor y que creo que ahí se va a votar con odio o se plantea con odio, es que Tabaré Vázquez hizo un decreto donde las pensiones reparatorias, para el que no sabe qué son las pensiones reparatorias, son las pensiones para
los expresos políticos, donde es reparatoria y que no se les da gratis, sino que se les sumaron los años que estuvieron presos como año trabajado, porque no pudieron trabajar porque estaban presos, por defender muchos de nuestros derechos, por defender mucho de nosotros, muchas cosas nuestras. Ese decreto hace hereditarias las las pensiones reparatorias. Pensiones reparatorias que son 5.000 en nuestro país nomás. Para lo que tenemos, para las 700.000, solo 5.000 son PER. Manini dijo que él vota a este proyecto si se saca el decreto de ley de Tabaré Vázquez que las hace hereditarias. Cualquier jubilado o jubilada de este país, si fallece, le deja una pensión a su compañera y no hay problema. Pero él, con odio, porque habla desde el odio, quiere retirar que sea hereditaria para la compañera de la pensión reparatoria. Exacto, exacto. Y que creo que van en contra también de que si nosotros queremos privilegios o seguir los privilegios, porque otra de las cuestiones que pasó, y no la dije, ¿quiénes son los que quedan por fuera de esta reforma, no? Los nacidos en el año 72, bueno, los nacidos en el año 72 para atrás, o sea, los que tienen 50 para atrás, y tienen causal jubilatorio al 2032, ojo con eso, que tenemos compañeras y compañeros principalmente tercerizados, que no tienen causal jubilatorio para el 2032, esos hay que decirles que quedan adentro de la reforma, aunque tengan 50 años, ojo. Pero del 72 salta al 73, o sea, Yané nació en el 72, el 20 de diciembre del 72, y trabajamos juntas. Y yo nací el 4 de enero del 73. Trabajamos juntas, ingresamos juntas, hacemos la misma tarea, nos pedían a las 2 que nos quedáramos el mismo día, hacíamos las mismas horas extra, trabajábamos en una fábrica y hacíamos todo juntas. Es más, las 2 habíamos tenido 2 hijos y más o menos se ve que era contagioso y las tuvimos más o menos en el mismo tiempo. O sea, los mismos, no con el mismo, los mismos años. O sí, ¿por qué no? No seas tan cerrada, Yané. Pero ella se va, que no tenemos un mes de diferencia de edad, ella se va con 60 años y yo con 63. O sea, ahí hay un corte, que hay compañeros y compañeras que van a quedar con 3 años de diferencia para jubilarse, pero también hay que tener el cuidado que son 3 años que seguimos aportando y son 3 años que no recibimos de jubilación. Y ahí es donde tienen la gran ganancia ellos. Porque hay que decirlo, 11 puntos del PBI que se gasta en toda la seguridad social, en toda, lo que se pretende es bajar a 8 puntos. Y si se pretende bajar 3 puntos del PBI y no hay recorte o no se agrega impuestos ni nada al que más tiene, ¿sabe quién los van a pagar? Nosotros. El pueblo es el que lo paga, no lo paga otro. Entonces, me perdí en qué estaba, pero es eso, la caja militar. ¿Qué pasa? Ahí eran los que tenían 55 años los que iban a quedar por fuera, no los que tenían 50. Pero se dieron cuenta que si ellos dejaban esa edad, habían algunas jubilaciones de privilegio de la caja militar que quedaban por fuera, o sea, quedaban adentro de la reforma, y eran algunas cuestiones políticas que tenían que seguir pagando. Entonces corrieron
5 años más. Para que recién tenga un pequeño impacto la caja militar, va a ser dentro de 10 años. Se sigue extendiendo la agonía de poder tener un impacto en la caja militar, que es la que más déficit tiene. Creo que estamos en un momento ya para cerrar. Yo quedo a las órdenes, para lo que necesiten, quedo para ir a una plaza, a la playa, a donde ustedes digan, ahí arrancamos. Nos está pasando que en el equipo nosotros somos 8, y no está siendo fácil llegar a todos lados esos 8, pero estamos haciendo lo posible, porque además en algunas cosas, bueno, Ramón no puede estar, y también tiene directorio, y hay otras cosas que no las podemos tampoco dejar de lado, que son responsabilidades que tiene como representante, pero creo que quedar a las órdenes, agradecer que hayan venido, agradecer que se interesen por la seguridad social y que nos encontramos acá, pero nos encontramos también en otras movilizaciones o en algunas jornadas, y que repliquen lo que pasó hoy, porque creo que es necesario, y vamos a traer más información de esta para poder replicar, como decíamos, y bueno, muchas gracias.